Vamos a lo anunciado, vamos a conversar ahora con nuestras próximas dos entrevistadas. Queremos un intercambio de puntos de vista respecto del retiro del 10% de los fondos de pensiones y para eso tenemos en la línea a las economistas Lisette Enríquez, presidenta de la Comisión Económica del Partido Socialista, y Cecilia Cifuentes, economista Libertad y Desarrollo, a quienes saludamos a esta hora. Cecilia, Lisette, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, mucho gusto. Muchas gracias a ustedes. Una aclaración, yo ya no estoy en Libertad y Desarrollo, yo ahora estoy en la Universidad de Los Andes. Ah, perfecto, vale la aclaración entonces porque habías estado ahí justamente durante algunos años, ¿no? Bien, sí, académica de la Universidad de los Andes ahora, hecha la corrección. Parto justamente contigo, Cecilia, ya que perteneces a un sector además de pensamiento económico y político, que es el que se describe en estas horas como el derrotado. Y hemos visto una reacción que apunta ahora a subirse a esta especie de caballo chúcaro que no hubo control y a tratar de tomarle algunas riendas y encauzar esto de alguna manera. ¿Te parece que es una actitud sana la que está asumiendo el gobierno o es como resignar a lo que había, o aquello por lo cual había peleado, al buscar ahora que esto fluya, que la ley se promulgue rápido, hoy día mismo, que se publique luego, que el proceso funcione bien? Mira, aquí yo separaría dos cosas. Yo creo que es bastante probable que esto, independiente de lo que hubiera hecho el gobierno, que esto se ejecutara. Ahora, yo sigo pensando que esto, lo que se está haciendo, vulnera normas institucionales de Chile, y en ese sentido a mí me hubiera parecido que la actitud correcta del gobierno es seguir los cauces institucionales para no seguir dañando en esa materia a Chile. Creo que ese es el daño más grave que se ha hecho, creo que el daño institucional que se ha hecho con la promulgación de esta reforma constitucional es más grave que el daño económico. Y en ese sentido, por lo menos en mi opinión, el gobierno debería haber muerto con la bandera al tope, como que, haber seguido el cauce institucional. Si consideraba que esta reforma vulneraba normas institucionales, yo, en mi opinión, lo que debería haber hecho era haber seguido el cauce institucional, reconociendo ya que lamentablemente es tarde para esto, porque no sería esta la primera vez en que el gobierno no sigue los cauces institucionales. Entonces, pero si se aprobó por 2/3 ya no corre eso, pues, ¿sí? No, el gobierno podría haber, aunque perdiera el veto, podría haberla vetado y tenía la alternativa también del Tribunal Constitucional. Yo lo habría hecho porque a mí me parece que eso es lo consistente con el discurso. Ahora, se optó por el pragmatismo, es algo que creo que cierto grupo de la derecha viene haciendo hace tiempo, y en mi opinión por lo menos termina haciéndole un daño al sector. Mira, son tantos los estudios que muestran que los países que se desarrollan, el factor institucional es clave en eso. Está este libro de Acemoglu y Robinson, ¿Por qué fracasan las naciones?, que muestra que generalmente el fracaso de los países está vinculado a debilidad institucional. Y en ese sentido, por eso a mí me parece tan grave lo que ha pasado desde una perspectiva de mediano plazo para Chile. Ya, antes de ir, se suma sí, el daño económico en realidad. Antes de ir a esos efectos, me interesaría preguntarle a Lisette Enríquez, ¿cómo ve desde tu punto de vista, Lisette, esto que pasó y este encauzamiento que se está dando a través de incluso instructivo de la super de pensiones y el mensaje que emitió ayer el Banco Central para buscar la estabilidad en lo que viene, porque el mismo Banco Central teme que pueda haber algunos efectos, de manera que está buscando administrarlo? Mira, a mí me parece, digamos, bastante pragmatismo lo que está haciendo el gobierno, porque no tenía muchas otras opciones. Con una aprobación de 2/3 en el Congreso, en el Senado y casi 75% en la Cámara de Diputados, no sé de qué factor institucional podemos estar hablando. Es decir, no tenía muchas posibilidades, podía plantear un veto, el veto lo iba a perder, el tema se alargaba y toda la ciudadanía lo estaba pidiendo. Creo que el Congreso y la ciudadanía han dado una batalla muy importante, sin distingo de partidos políticos, por algo que en estos momentos era una necesidad.
claramente los programas hasta ahora son muy insuficientes, muy fragmentados, a cuentagotas, hiperfocalizados, con coberturas muy bajas, y esto es una reacción a eso, fundamentalmente. No, digamos, a nadie le gusta echar mano a sus ahorros, pero es una necesidad. Es decir, el Estado tiene por Constitución el deber de protección de la ciudadanía. Si no lo está haciendo bien, justamente el Congreso reacciona a eso. Y justamente en esta crisis se está echando mano a platas de los trabajadores en dos situaciones, en el seguro en la ley de protección del empleo, y en esto, justamente por insuficiencia de los apoyos, de los programas de apoyo, por la fragmentación, por la hiperfocalización, porque se está llegando tarde. Sí, ahora, yo creo que esto tiene un efecto muy importante en términos de reactivación económica, y que es muy importante que se implemente bien cómo se organiza y coordina la liquidación de los fondos y cómo se organiza el retiro de los fondos. Es decir, me parecen dos aspectos que hay que acometer luego, que tiene que hacerlo bien el gobierno en esa parte, y las instancias también independientes como el Banco Central. Por lo tanto, mientras antes se resuelva mejor, y creo que en ese sentido el presidente y la decisión que tomaron es la más adecuada, la que correspondía. Sí, conversamos a esta hora con las economistas Lisette Enríquez, ella es presidenta de la Comisión Económica del Partido Socialista, ingeniera civil industrial de la Universidad de Chile, y con la economista de la Universidad Católica, Cecilia Cifuentes, directora ejecutiva. ¿Perdón? Economista de la Católica. No, ella, claro, de origen, ¿no? Y magíster, además, de la Universidad Católica, pero además directora ejecutiva del Centro de Estudios Financieros del ESE, vinculado a la Universidad de los Andes. Cecilia, partamos entonces ahora contigo, porque aquí Lisette nos habla de hacer bien esto para que efectivamente esto tenga también cosas positivas, como que se produzca una reactivación económica, y en ese sentido quiero partir por cuestiones súper prácticas. Si la gente tiene 365 días para retirar sus dineros, ¿cuáles serían las recomendaciones? Ya esto es ley, ya no hay nada que hacer, ya está. ¿Cuál dirías tú que son las principales recomendaciones para que el impacto sea positivo más que negativo? Bueno, primero una aclaración, sí, porque se dice mucho esto de que las medidas del gobierno han sido insuficientes. Y aquí, ¿insuficientes respecto a qué? Porque si uno compara cuánto han sido los programas de ayuda que ha implementado el Estado de Chile en relación a otros países del mundo, la verdad es que nosotros estamos por sobre el promedio de los países desarrollados. Entonces, si el objetivo es que el gobierno sea capaz de sustituir toda la pérdida de ingresos que está teniendo el país, ese es un objetivo inviable, y yo creo que en eso ha faltado claridad. La pérdida de ingresos que vamos a tener este año son alrededor de 40.000 millones de dólares. No hay programa de ayuda que sea capaz de reemplazar eso. Entonces yo creo que ha faltado un poco de realismo, en el sentido de decir, estamos en una situación muy difícil. La verdad que en algún grado todos nos tenemos que apretar el cinturón, y las ayudas que tenemos tienen necesariamente que llegar a las personas que no pueden apretarse el cinturón, y que son muchos. Y la idea es que las ayudas llegaran a eso. Aquí estamos haciendo una política que tiene bastante universalidad, en el sentido de que llega a bastante gente, pero justamente no reciben nada los trabajadores que no tienen ahorros previsionales, y que son los trabajadores informales y que son los más vulnerables. No llega a todos los jubilados, llega solo a un grupo de jubilados. Entonces, y justamente los que están quedando afuera, no llega, por ejemplo, a los que tienen pensión básica solidaria. Los que nos quedan afuera son precisamente los que son más necesitados, y por otro lado, a los de ingresos altos, a los que tienen altos ahorros, dentro de ellos varios de los diputados, pueden hacer una bicicleta tributaria acá que les puede significar un ahorro de impuestos de 2 millones de pesos, y que van a ser financiados con el IVA
de las personas que van a gastar sus ahorros en consumo porque no tienen capacidad de ahorro. Entonces es una política muy regresiva esta. Claro, vamos a ver si lo hacen, Cecilia, yo no sé si les conviene. Podemos hablar de eso antes del otro punto, Mirna, para aclararlo, porque me parece que no es bueno que quede esa imagen, ¿ah? Ya, démosle con eso. Ahora, yo lo que solamente apunto, Lisette y Cecilia. Yo quisiera, digamos, objetivar eso. Sí, Lisette. Solamente permíteme, solamente un punto, es que yo lo que quería solamente complementar, y ahí te doy la palabra al tiro Cecilia, perdón, Lisette, es que yo me pregunto, de verdad, si los parlamentarios que no tienen ninguna necesidad de hacer retiro, hicieran retiro, no sé si lo van a hacer, porque a los ojos de la opinión pública quedarían bien mal parados, o sea, pueden, legalmente pueden, la otra cosa es que lo puedan, que realmente sea bien visto, que hagan esta pasada, si tú quieres, tal como lo plantea Cecilia, pero lo dejo solamente como un punto. ¿Cuál es la respuesta que tú das ahí, Lisette, respecto de lo que plantea Cecilia? Mira, primero que nada, lo que ha llegado a los hogares hasta ahora, efectivamente, hasta esta fecha son 1.100 millones de dólares. Eso es lo que ha llegado. Es un poco menos de 1.100 millones de dólares, porque no le puedes sumar los casi 500 millones de dólares de suspensión del empleo, que son los fondos de los propios trabajadores. Es decir, son sus cotizaciones que se las estás agotando y que están para otro tipo de objetivos, no para crisis, para pandemia. Entonces, eso es lo que realmente les ha llegado. Y además, considerando los adicionales en los meses próximos y todo eso puede subir a 3.300 millones de dólares. Y estamos hablando de un potencial de retiros en el tema de las AFP del orden de 15.000 millones, de 20.000 millones, pueden ser 15.000 porque no creo que vayan a retirar toda la gente. Y quisiera agregar algo sobre ese comentario de los parlamentarios que me parece absolutamente de mal gusto del senador Alamán. Lo encontré muy feo, porque en el fondo, fue una cosa que ensució realmente la discusión, y además ensucia la institución que él representa. ¿Qué comentario, perdón, especialmente en una situación de debilitamiento de la institucionalidad general, y eso me parece muy irresponsable en estos momentos. Respecto al tema de la regresividad, quisiera señalar lo siguiente. La mayor parte de la gente que tiene más de 40 millones son, ¿cómo se llama? Hay muy poquita gente que está en el tramo alto de ingresos. Quisiera aclarar eso. En los tramos 5, 6 y 7... 4, 5, 6 y 7, que son los tramos de altos ingresos, hay solo 34.000 personas del millón, de los 11 millones de potenciales beneficiarios. Esos son las personas que están en segunda categoría según Impuestos Internos del 2018. Pero hay una aclaración, puede ser pocas personas, pero al fisco le cuesta 1.000 millones de dólares ese beneficio. Son 1.000 millones de dólares. Sí, y además, la mayor parte de los que sacan más de 40 millones de personas, tienen saldo más de 40 millones, y que pueden sacar más de 4 millones que pueden sacar 4.300.000 pesos, están en los tramos 1, 2 y 3 de ingresos, según Impuestos Internos. Esos son, son 540.000 personas. Por lo tanto, lo que estamos hablando es totalmente distorsionado, y eso lo quiero aclarar. Las personas, cuando tienen más años,
de cotizaciones tienen más saldos, pero no quiere decir que estén en los tramos de altos ingresos. Por lo tanto, quisiera objetivar esos comentarios que han sido muy distorsionados. Las cuentas que sacó la DIPRES son totalmente tramposas, porque las sacó con los afiliados de la AFC y no de la AFP. Los afiliados de la AFC excluyen a casi todos los más viejos, porque empiezan del 2002 en adelante. Eso quería señalar, para objetivar las cosas. Viendo lo que puede pasar, porque hay quienes han advertido que que una ola de retiros va a obligar a las AFP a liquidar muchos activos. Eso puede hacer bajar los precios de las acciones en la bolsa y bajar los precios de los instrumentos de renta fija, achicando los fondos de pensiones, y los más catastrofistas han advertido que eso pudiera incluso a casi neutralizar el 10%, porque aunque la gente lo retire, ese 10% ya retirado va a ser menos que el que hubiera sido un mes atrás, por ejemplo. Además de provocar un daño a las pensiones. Pero hemos visto que si bien bajó en los últimos 15 días la bolsa y bajó por menos del nivel de los 4.000 puntos en que estaba el IPSA, el último par de días curiosamente ha subido la bolsa y el Banco Central anunció que va a intervenir. Lo que hace pensar que podríamos ver lo que vimos por noviembre y diciembre, que intervino para frenar el alza del dólar, ahora podría intervenir para frenar la caída del dólar. Comprando dólares. Entonces, ¿ustedes ven que finalmente esto entra en un cauce más moderado de efectos de mercado y que no habría tanto daño en los fondos de pensiones y que la gente saliera perdiendo con esto? ¿Cómo lo ven? ¿O sí sigue habiendo ese riesgo, Cecilia? Mira, afortunadamente nosotros tenemos un mercado de capitales bastante profundo y desarrollado, y eso puede atenuar los impactos. Ahora, es bien importante, y en ese sentido es favorable que se haya dado un año para los retiros y que se trate de transmitir a la población que aquellas personas... A ver, yo creo que aquí probablemente la gran mayoría de la gente va a sacar su recurso. Distinto hubiera sido si no se hace con beneficio tributario. Que yo todavía no entiendo por qué lo hicieron. Porque las personas que están... Incluso una persona de ingreso alto... que necesita esto porque se quedó sin trabajo, si hacía el retiro igual me va a pagar impuestos porque no tiene otros ingresos. Entonces, esta medida que han hecho, para mí, agrava el efecto en el mercado de capitales porque incentiva a los que pueden sacar el tope a sacarlo. ¿Y por qué? Porque se ha generado todo un riesgo de que, y hay mucha especulación, incluso se aprobó un artículo que no tiene mucho efecto práctico, pero da una señal negativa en el sentido de que los fondos son expropiables, y por lo tanto se ha generado en la gente bastante temor, y yo he escuchado mucho esto: tratemos de salvar por lo menos el día antes que nos quiten el 90%. Eso es lo que circula. Lamentablemente circula eso, y en esto también tienen responsabilidad los parlamentarios, porque dieron una señal muy negativa rechazando este artículo de que los fondos eran inexpropiables, de alguna manera incentivando a la gente a sacar la plata aunque no la necesiten. Entonces yo tiendo a pensar que la mayoría de la gente la va a sacar, y eso hace que el efecto en el mercado de capitales sea más pronunciado de lo que hubiera sido sin poner esta disposición de hacerlo exento de impuestos, lamentablemente. No, pero ahí se argumentó de alguna manera que eso ya está súper garantizado, que los fondos son privados, tan privados que la gente los está retirando cada uno lo que uno tiene, y que casi era redundante poner ese agregado. Sí, pero uno lo ve, este temor uno lo ve en las redes sociales, yo lo veo en los chats de la gente, que está la gente muy asustada por esto. Hay mucha gente que tiene ahí, que no tiene otros ahorros que no sean esos, porque este ahorro tenía beneficios. Estamos hablando de gente de ingreso medio alto, este ahorro era exento de impuestos. Entonces hay mucha preocupación en ese sentido, y yo creo que la percepción de la mayoría de la gente va a ser: tenemos que sacar esto. Lamentablemente, por las discusiones que se dieron en el Parlamento y por el tono de algunos parlamentarios de la izquierda más radical, eso va a ser el resultado, yo creo. Hubiera sido muy distinto a esta discusión encauzada de otra forma. Ahora, para terminar respecto al efecto, aquí afortunadamente tenemos un Banco Central que va a tratar de atenuar los impactos, no va a poder atenuarse todo. Es probable que haya
un alza en las tasas de largo plazo, que después también perjudica a los deudores de crédito hipotecario que quieran tomar crédito en el Banco Central. Lamentablemente, a pesar que tiene espacio para comprar instrumentos, no puede comprar cualquier instrumento, no puede comprar, por ejemplo, bonos de tesorería, que es parte importante de la cartera de los fondos de pensiones de renta fija, y en ese sentido yo creo que va a haber algunos impactos, ojalá sean acotados. Si los mensajes hubieran sido distintos desde el Parlamento, yo creo que esto se podría haber moderado bastante. Lisette, ¿cómo lo ves tú y cómo te haces cargo de lo que plantea Cecilia Cifuentes en cuanto a que yo diría más que una sensación, sino que una declarada intención de un sector de la izquierda, el que está más a la izquierda, de simplemente terminar con este sistema, y algunos plantean derechamente expropiar los fondos de pensiones? Bueno, primero voy a ir a los temas más objetivos de cómo está la cartera de fondos y los potenciales impactos, ¿no? Mira, los recursos están, ¿cómo se llama?, de las AFP, de los 195.000 millones de dólares, hay 92.000 millones afuera, y naturalmente lo que vendas afuera, Wall Street no se ve, no altera sus precios porque tú pongas 9.000 o 10.000 liquidez, 9.000 o 10.000 millones de dólares de ¿cómo se llama?, de títulos de las AFP chilenas. Eso no tiene mayor impacto. En el tipo de cambio sí, y ahí cae en el valor en pesos de las inversiones. ¿Me dejas? Sí, es que es un punto, Lisette, ese que dice Cecilia. Porque el tipo de cambio se reduce algo, 9.000 o 10.000 millones o 20.000. Acabamos de tener un efecto de que sacaron, digamos, 20.000 millones de dólares Banco Central, y conocemos las elasticidades de eso. Por lo tanto, y sabemos que Banco Central puede manejar esa situación. Y si baja el tipo de cambio, mira, las empresas chilenas están súper endeudadas en el exterior, no les hace mal, y los importadores no les hace mal, el tipo de cambio no bajaría más allá de los 720 dólares, no tampoco para los exportadores sería una cosa tan dramática, pero además cualquier vaivén así de golpe o cualquier cosa de corta duración la puede manejar el Banco Central. Entonces, por ese lado, quitémosle dramatismo. Por la otra parte, acabamos de ver, digamos, un efecto en el primer trimestre por todo el tema del sector externo, digamos que los fondos de AFP perdieron 25.000 millones de dólares. Bueno, se están reponiendo, pero cualquier cosa que pase respecto a la componente interna pierde cuidado, que no tiene nada que ver con esas dimensiones. Nada que ver. Y que el efecto ya casi se produjo. Y todo lo contrario va en el sentido contrario, porque va a haber un efecto reactivación de la economía fuerte. Es decir, si esto se traduce a consumo interno, el efecto sobre la economía va a ser fuerte. Por otra parte, el tema, mira, tienes más o menos la mitad, tienes como en el sector interno los títulos están hay como 40.000 millones en el ¿cómo se llama?, en mercado financiero, y lo otro está en bonos de tesorería. Sobre lo de mercado financiero, el Banco Central puede operar. Sobre los de tesorería no puede operar, pero justamente hay un proyecto de ley en el Senado que ya está saliendo, le falta poco de tramitación para que pueda comprar, digamos, también en el mercado secundario, bonos de tesorería. Por lo tanto, y sin que salga
duda ese proyecto tiene capacidad de manejo por el lado de la TPM y por el lado de operaciones en el mercado abierto. Por lo tanto, los efectos sí se coordina bien. El Banco Central, la Super con las AFP, es toda una operación, digamos, que mitigue los efectos, no debiera ser nada tan dramático. El tema, yo diría también que hay que ver es cómo se retira esto. Y pienso que todo el tema de la logística, de los canales, hay que prepararlo bien. Y en ese sentido, la Super, la FP, la Dirección del Trabajo, porque aquí van a haber muchos reclamos por los saldos. Yo creo que ahí se van a sincerar muchas situaciones de bastante opacidad. Por lo tanto, yo creo que eso va a haber que mirarlo con detalle. Ahora, aquí, si estuviera en los zapatos de la AFP, metería muy fuertemente a Previrred en todo este asunto. Sí, a las 2 se nos acaba el tiempo, así que les pido por favor una respuesta muy cortita, porque entendiendo que los ahorros previsionales, evidentemente que todos quisiéramos no tocarlos, ¿no? Porque se trata de nuestra vejez, nuestro futuro. Pero yo quisiera preguntarles, para ambas, ¿qué otras medidas esperarían ustedes que el gobierno dé a conocer, particularmente para los sectores de capas medias, ¿no es cierto?, que han estado ahí en el jamón del sándwich, para que efectivamente en estos 365 días que existen de plazo, la gente trate en lo posible de no retirar sus ahorros? Cecilia. Bueno, yo creo que aquí, y como comentaba Lizeth respecto a los programas de ayuda del gobierno, y creo que el cuestionamiento más que al programa mismo, porque se ha tratado de llegar a toda la gente que ha perdido ingresos, ha habido problemas burocráticos. O sea, tenemos un Estado que no es muy eficiente, y eso es un tema que viene hace años, y aquí lo importante ahora, el objetivo primero del gobierno tiene que hacer agilizar las ayudas que está definiendo para las personas que lo necesitan, y ojalá traten de evitar sacar los recursos de los fondos de pensiones, porque tiene un impacto negativo hacia adelante en las jubilaciones. Entonces, lo primero es que el gobierno agilice la entrega de los programas, que traten lo posible de superar las barras burocráticas y administrativas que tiene, para que las ayudas efectivamente lleguen. Y por supuesto ya tener en carpeta y bastante armado los planes que se necesitan ahora y los recursos que vamos a necesitar ahora para empezar a reactivar. Ya los países desarrollados, se acaba de definir un paquete muy grande, por ejemplo, en la Unión Europea, ya no enfocado en las ayudas para paliar la crisis sanitaria, sino en el foco puesto en cómo hacemos que la economía vuelva a funcionar ahora. Porque eso va a ser lo importante hacia adelante, y tratar de ir saliendo del asistencialismo que nos obligó a la crisis sanitaria a políticas de recuperación. Ojalá que en esto el mundo político avance un poco más rápido y haya menos conflicto de pelea chica como la que tuvimos para definir los programas de ayuda para los programas de reactivación, y que no se queden en discusiones bizantinas, y además con esta idea que la oposición siempre, cualquier cosa que el gobierno presente por definición le parece poco. Entonces eso al final lo que hace es que en vez de que las negociaciones avancen rápido, se tranquen. Ojalá es que el mundo político ahora en general, tanto gobierno como oposición, tengan más altura de mira para implementar programas, porque aquí se ha quedado mucho en discusiones de pelea chica y de ganar el trending topic de las redes sociales y en la consigna. Ojalá que eso se logre superar hacia adelante. Perfecto. Lizeth, cortito, porque se nos acabó el tiempo. Sí, mira, hay una cosa que a mí me preocupa mucho desde un punto de vista del tema desconfinamiento y el tema sanitario. Creo que hay que realmente implementar rápidamente una cosa muy en serio en términos de testeo y trazabilidad si vas a desconfinar. Creo que lo que hay no va en el orden de magnitud que se requiere. En ese sentido estoy totalmente de acuerdo con el Colegio Médico y sus planteamientos. Es decir, si vas a desconfinar, tienes que pasar a la salud primaria recursos, que
que garanticen realmente durante un tiempo largo, porque esto tiene rebrotes, porque por todo ese tipo de cosas, recursos suficientes para que tengan capacidad de trazabilidad y de testeo adecuado en todo el país, en las 346 comunas. Eso como primera cosa, porque el tema, no puedes centrarte en los temas de reactivación y ese tipo de cosas sin tener, digamos, resuelto los temas sanitarios. Segundo, creo que en los temas de cabe un IFE 3.0 que sea bastante más realista, más digamos que tenga un monto y una continuidad digamos mayor. Si tú ves, por ejemplo, en países como Estados Unidos, semanalmente le están entregando plata a la gente y casi una cobertura altísima, casi el 90% de la población y hasta fin de año. No estoy pidiendo cosas así de exageradas, pero doy una idea de lo que significa esto, porque son crisis y no cabe la hiperfocalización, porque están casi todas las familias tocadas. Bueno, en la línea del programa de suspensión del empleo, creo que no se pueden usar los recursos de los trabajadores, que hay que usar fondos solidarios y hay que meter los recursos del Estado. Los recursos de los trabajadores están para otro tipo de situaciones y hay que ir a una tasa de reemplazo mayor, no tan baja. Después, en el tema del FOGAPE, creo que hay que revisarlo entero, el reglamento, y hay que perfeccionarlo, porque realmente a las micro y a las pequeñas empresas no le estaba llegando. Bien. Y hay que además perfeccionar ahí un instrumento para la reactivación. Esas son las que se me ocurren de buenas a primeras. Bien, pues quedan instaladas esas ideas que vamos a tener que seguir conversando, así que les agradecemos a Lisette Enríquez y Cecilia Cifuentes por su tiempo con ADN Hoy. Que estén muy bien, buenos días. Muchas gracias a ambas. Buenos días, gracias. Gracias. Estamos conversando.